La parashá de esta semana se llama Parshas Vayeira. Vayeira literalmente significa que se mostró. De lashon reía, la palabra reía significa visión. Dios se muestra a Abraham después de que se hizo el bris, la circuncisión al final de Parshas Lech Lecho. Bueno, hay varias historias, hay muchas historias en la parsha de esta semana, es una parsha muy rica, muy interesante. Pero la última historia de la parsha de esta semana, el último pedacito, digamos, es una de las historias más significativas, importantes, fundamentales, bases de toda la historia del pueblo judío, toda nuestra historia. Y es una de las historias que sientan, digamos, el fundamento de lo que es un Yehudí. Entonces vamos a dedicarnos un poquito a esa historia, una idea en el análisis de esa historia. A lo largo de los años, el Rebbe, cuando hacía Farbrengen, cuando explicaba sus ideas, etcétera, a los Hasidim, analizó año tras año esta historia desde montones de ángulos, de diferentes perspectivas, cada detalle, cada cuestión. Por supuesto que un análisis exhaustivo de todas las ideas que el Rebbe planteó, más allá de que yo no las recuerdo todas tampoco, pero sería horas y horas, y no es el punto. El punto es, vamos a analizar una idea, un concepto de la historia. ¿Hay más? Hay un montón. Como dije antes, es una de las historias más fundamentales y más importantes de toda la historia del pueblo judío. Entonces tiene mucho contenido. Vamos a analizar un punto. ¿A qué historia me refiero? La historia, Bekitsur, en resumen, es una historia famosa, pero por lo menos para ubicarnos de qué es lo que estamos hablando. Abraham Avinu ya tenía 136, 137 años. Yitzhak ya tenía 36, 37 años. Y Dios le dijo a Abraham, Kaj no, toma por favor, es binjo, a tu hijo, es yehidejo, a tu único, a Sherohavta, que lo amás, a Yitzhak, tomalo, agarralo, digamos. Y las palabras de la Toira son Ve'aleu shamle oila, traducción literal, y elevalo ahí en forma de elevación. Hola, la alot, le mala, significa arriba, elevación, etc. Abraham entendió, ofrendámelo, quiero que lo mates para mí. Esto es lo que Dios le dijo, esto es lo que Abraham entendió. De vuelta, hay toda una explicación del Rebbe muy, muy interesante solamente sobre este asunto, de qué es lo que Dios dijo, qué es lo que Abraham entendió, qué es lo que pasó. Hoy no nos vamos a dedicar a esto, simplemente estoy contando la historia. Y ya que estamos, voy mencionando que hay detalles que tienen una enorme profundidad y enorme discusión entre los comentaristas. No es que es solamente una cuestión del Rebbe que se le ocurrió hablar de algo que nadie habla, todo lo contrario. Montones de comentaristas a lo largo de la historia del pueblo judío debaten, charlan, hablan sobre los detalles de esta historia tan rica. Entonces el punto es, vamos a verlo por lo menos desde la perspectiva de Abraham, sin entrar en todos los detalles. Dios le dijo, sacrificame a tu hijo Yitzhak, matalo para mí. Así de sencillo. Abraham lo tomó a su hijo, viajó. La historia continúa con algunos detalles, que uno agarró el cuchillo, el otro agarró la madera, etc. Llegaron a una montaña, que era la montaña en donde posteriormente se iba a construir el Beis Hamikdash, el templo en Jerusalén, Har Moria, el monte Moria. En la práctica, Abraham construye un Mizbeach, un altar, y lo ata a su hijo Yitzhak, que no era ningún chiquilín, ya dijimos que tenía 36, 37 años, sabía perfecto lo que estaba pasando, estaba 100% consciente de lo que estaba ocurriendo. De hecho, más aún, lo ata significa que le ató las manos para atrás y los pies de manera tal que no se podía mover, digamos. O sea que no es que le pasó algo a Yitzhak. Yitzhak estaba ahí activamente participando de la cuestión. Si no, se hubiese ido corriendo, quién sabe. Sí. La edad de Yitzhak se aprende de los diferentes psukim, porque Yitzhak se casa inmediatamente después de toda esta historia, y cuando Yitzhak se casa, la Torah misma dice, Yitzhak tenía 40 años cuando se casó con Rivka. Entonces aprendemos que en el momento de la Keida, donde había nacido Rivka, que este es el final de la historia de la parsha de esta semana, el nacimiento de Rivka, tenía 37 años, 3 años menos, esperó 3 años hasta que Rivka estuviese grande, etc. Es toda una cosa en sí, un detalle, digamos, en sí, pero el punto es que tenía esta edad. Continuamos con la historia. Abraham está con el cuchillo a punto de sacrificar a su hijo Yitzhak, y aparece un malach, aparece un ángel de Dios, y le dice a Abraham, no lo mates.
ahora, dice el ángel en nombre de Dios, ahora sé que sos temeroso de Dios. Ahora sé que sos temeroso de Dios porque no evitaste darme tu hijo, básicamente. Después vuelve otro malaj, viene otro ángel. Y bueno, el punto es que esto fue una gran prueba para Abraham, una gran prueba para Yitzhak. A ver si Abraham estaba listo para sacrificarse a sí mismo, sacrificar a su hijo. Quiero decir, sacrificar todo lo que tenía. Lo más valioso que tenía, que era su hijo, que tuvo cuando ya era grande, con Sara, con su esposa, que no podía tener hijos, etc. Esta es la historia famosa de la Akeida. Akeida literalmente significa atadura, porque a Yitzhak lo ataron sobre el altar. Después Abraham ofrenda en la práctica un carnero y recibe un montón de bendiciones por esa ofrenda, etc. El punto es que vuelven hacia casa. Después, en la parsha que viene, Yitzhak se casa y la historia sigue, digamos. El punto es que esto fue una gran, gigante prueba para Abraham. Tan grande fue esta prueba que Dios le dice al final de la prueba, como dije antes, Ata yodaiti, ahora sé que hiere lo que mata, que vos sos temeroso de Dios. Ahora sí. ¿Qué quiere decir ahora sé que sos temeroso de Dios? Entonces el Talmud explica algo interesante. Nuestros sabios dicen en la Mishnah, en Pirkei Avos, en la ética de nuestros padres, 10 pruebas recibió Abraham Avinu. A lo largo de su vida, discuten los comentaristas, Rashi, Rambam, comentando la Mishnah, cuáles eran exactamente las 10 pruebas. La opinión del Rambam es que están todas escritas en la Torá, la opinión de Rashi es de los Midrashim, diferentes historias. Una de las historias más famosas es cuando rompe todos los ídolos de su padre. Abraham era más joven, por supuesto, y lo ponen en la cárcel, lo tiran a un horno ardiente, y él se tira, no es que lo tiran, sino que él se mete dentro del horno ardiente. Ur Kasdim se llama toda la historia. Hay muchas pruebas. 10 pruebas tuvo Abraham Avinu. La 10ª, la última, fue esta historia que acabo de contar, de la Akeida, de sacrificar a su hijo Yitzhak. El Talmud dice que cuando la Toira dice, ahora sé que sos temeroso de Dios, ¿qué quiere decir ahora? Porque a partir de que pasaste esta última prueba de sacrificar a tu hijo, yo sé que todas las anteriores fueron reales, fueron correctas. Pero si vos no hubieses pasado esta última prueba, la gente hubiese dicho, las anteriores no valían nada. Esto es lo que dice el Talmud. Pasaste 9 pruebas, superaste 9 dificultades, incluso entregando su propia vida, porque se tiró adentro de un horno ardiente, era la muerte. Básicamente salió vivo por milagro, etc. El punto es que fue una gran prueba también. Pero ¿sabes qué? Ninguna de las 9 pruebas, dice el Talmud, valen nada, a menos que pases la 10ª prueba. Si pasaste la 10ª prueba, está bien. Esto es lo que dice el Talmud. Y hoy vamos a estudiar una sija del Rebbe, una charla del Rebbe, justamente sobre este detalle. ¿Por qué el Talmud dice que si no pasás la 10ª, las 9 anteriores no valen nada? ¿Por qué no valen nada? ¿No? De 10 superaste 9. Si una persona se saca un 9 en un examen en la escuela, etcétera, está bastante bien, es una buena nota, son 9. Entonces, ¿por qué si no pasa la prueba número 10, las 9 anteriores no sirven? ¿Por qué no? Y más aún, la prueba número 10 era extremadamente difícil. Estamos hablando de matar a tu hijo único que tuviste con Sara. Está bien, tenía otro hijo, Ishmael, pero con Agar, y era otra historia, otra cosa, no tiene nada que ver. Acá tuviste un hijo milagrosamente hablando a los 100 años y Sara tenía 90 años, etc. Y ahora lo tenés que matar. Bueno, pará. ¿Sabes qué? Hasta acá llegué. Hice todo este camino, hice 9 pruebas impresionantes en donde entregué mi vida en varias situaciones. Esto no puedo. ¿Y eso quiere decir que todo lo anterior no vale nada? ¿Por qué no? Esto es lo que pregunta el Rebbe. Entonces, evidentemente, tenemos que encontrar algo especial de esta última prueba, que no encontramos ese componente en todas las pruebas anteriores, y esto es lo que, digamos, da sostén a todas las pruebas anteriores. Algo hay en esta prueba. Más aún, esta prueba, esta idea, toda esta historia de la Akeida, la mencionamos todos los días en el rezo, la mencionamos en Rosh Hashanah, la mencionamos en Yom Kippur. Todos los santos días hablamos de que así como nuestro padre Abraham, Kovash Rahamav, dice el texto, conquistó su propia misericordia, porque un padre obviamente tiene misericordia por su hijo, y Abraham contuvo esa misericordia para ir y con el cuchillo y matar a su hijo.
que en la práctica no lo hizo, porque Dios le dijo que no lo haga, pero estaba listo, estaba preparado para hacerlo. Ahora bien, todos los días mencionamos esta historia, pero en la práctica hubo montones de Yehudim a lo largo de nuestra historia que entregaron sus vidas por Dios, entregaron todo lo que tenían por Dios. En generaciones anteriores, por ejemplo, hablando de Rabbi Akiva y sus compañeros, digamos, que son mencionados en Yom Kippur también, hablando de no hace tantos años, en la Shoah, en la desolación, mal llamado holocausto, lo que sea, ¿cuántos entregaron sus vidas al Kiddush Hashem, por la santificación del nombre de Dios? Y nadie habla de ellos todos los días. No mencionamos a Rabbi Akiva todos los días, no mencionamos a todos estos personajes todos los días, pero Abraham, Abraham sí lo mencionamos todos los días. Él entregó su vida por Dios. Él estaba listo para entregar a su hijo por Dios. E Yitzhak, por supuesto, estaba listo para entregar su vida por Dios. Esto sí lo decimos todos los días. ¿Por qué nosotros no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué desventaja, entre comillas, tienen? ¿Qué falla hay en la historia de ellos? Una explicación que está traída en los Farim, en los libros clásicos, este libro se llama Sefer Ikrim, Yosef Albo, y año 1200, más o menos 1300. El Sefer Ikrim trae una explicación de qué fue lo especial de la Akeida, qué fue lo especial de toda esta historia, de la atadura de Yitzhak, el sacrificio de Abraham, de Yitzhak, etc. Por lo cual es tan importante. Y el Akeida dice, esto lo vamos a rechazar, paciencia, pero para entender que no es que solamente de repente al Rebbe se le ocurrió una explicación y la dijo. No, tenemos años, cientos de años de comentarios, de ideas, de perspectivas, etc. Esta es una idea. La Akeida dice así, el Sefer Ikrim dice lo siguiente, que cuando Dios le pidió a Abraham que sacrifique a su hijo, como yo dije al comienzo, le dijo, Kaj no, toma por favor. Por favor suena como que no es una obligación. Te estoy pidiendo un favor. No estás obligado a hacerlo. Si querés lo haces. Si no querés no lo haces. Por favor. Entonces Dios le dijo a Abraham, no, toma por favor. Abraham no estaba forzado a pasar por esta prueba. Dios le pidió, por favor. Y sin embargo Abraham tomó a su hijo, fue hasta el lugar, casi que lo sacrifica, etc. Y según otras explicaciones incluso lo sacrificó, pero no vamos a entrar en todos los detalles porque si no nos vamos a ir por las ramas. El punto es que hubo todo un procedimiento que Abraham hizo con su hijo, con el corderito que tomó después, etc. Y al no estar obligado a hacerlo, fue increíblemente meritorio que lo haya hecho. Todo esto basado en que Dios le dijo, por favor, hacelo por favor. Hacelo, no estás obligado, hacelo. Este fue el gran mérito. Todos los otros, a partir de la entrega de la Torá, todos los otros grandes y kedoshim, santos y tehoirim y puros que entregaron sus vidas por Dios, en todas las generaciones, desde Rabbi Akiva, Metzada, Masada, pasando por el Shoah, por el holocausto, etcétera, etcétera, todos estos gigantes, santos y puros que entregaron sus vidas por Dios, al fin y al cabo había una obligación. ¿Cuál es la obligación? Es una mitzvah. Es una mitzvah de las 613 mitzvot. La Toira dice, voy a santificarme, dice Dios, voy a santificarme en medio del pueblo judío. Es decir, hay una mitzvah, un precepto positivo de Mesirus Nefesh, de entregar la vida por Dios. Tiene sus condiciones, tiene sus formas, y es totalmente discutible, pero la práctica es una mitzvah. Entonces Abraham vino, él no tenía una obligación de sacrificar a su hijo. Todos los otros tenían obligación de sacrificar a sus hijos, sus vidas, etc. Y lo hicieron. Bueno, Abraham tiene un mérito adicional, por así decirlo. Así explica el Ikrim. El mérito impresionante de Abraham es que no estaba obligado. Y basado en que, de vuelta, Dios le dijo, por favor, tomalo. Pero el Rebbe rechaza esta explicación. El Rebbe no acepta esta explicación. Y por una razón muy simple. Por una razón muy sencilla. A lo largo de la historia del pueblo judío, muchas personas que en la práctica entregaron sus vidas por Dios, tampoco estaban obligados. El ejemplo más básico, y de vuelta esto es una amplia discusión en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía mismo, entre nuestros sabios, es una discusión esta cuestión. El Rambam tiene su opinión, hay otros personajes con otra opinión, otros rabinos con otra opinión,
Pero el caso emblemático, digamos, que probablemente algunos lo conozcan, otros no, y no importa todos los detalles porque los pueden buscar en otro lado, es Metzadá. Metzadá era una fortaleza, digamos, en la época de los romanos, aproximadamente años 120, 130, algo por el estilo, no recuerdo exacto, de la era común, que está hasta el día de hoy las ruinas de esto, en una montaña muy alto, se puede subir hasta ahí, etc. Y la historia es básicamente que no se podía entrar a este lugar, no había cómo llegar, y en la práctica, cuando los romanos lograron llegar a este lugar, toda la población de ahí se suicidaron, para no caer en manos de los romanos. Se quitaron las vidas. Y de vuelta, es una discusión entre nuestros sabios, si estuvo bien o no estuvo bien, si es permitido o no es permitido. Y yo no soy quien para juzgar, no soy quien para poner mi cabeza entre grandes sabios tampoco. Cada uno tendrá su opinión y ya está. No importa, no viene al caso la cuestión. Pero el punto es, por lo menos de acuerdo a la opinión que dicen que estuvo bien lo que hicieron, no estaban obligados a hacerlo. No estaban obligados, esto no hay dudas. Todo el mundo está de acuerdo. Pero sin embargo entregaron sus vidas por Dios, con tal de no transgredir la Torá, no dejar de lado nuestras tradiciones, etc. Y no estaban obligados. Entonces volvemos atrás. Abraham, todo el mérito de Abraham, según el Sefer HaIkrim, era que no estaba obligado a entregar su vida por Dios. Y por eso fue tan poderoso y tan importante. En la historia del pueblo judío hubo otros que no estuvieron obligados. Y sin embargo no los mencionamos todos los días. No hablamos todos los días de ellos. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuál es el gran mérito, por así decir? ¿Qué es lo especial de esta historia de la Akeida? Incluso considerando que Abraham Avinu mismo, en su propia vida, él ya había pasado otras situaciones de Mesirus Nefesh, se llama, de entrega y sacrificio total por Dios. En Hasides, en diferentes libros, hay una explicación, hay varias explicaciones. Nosotros nos vamos a detener en una, y si el tiempo va después, podemos mencionar algunas otras. Pero la explicación que trae el Rebbe en esta charla es que Abraham Avinu fue el primero. Fue quien abrió el canal, por así decir, para Mesirus Nefesh en el mundo. Antes de Abraham Avinu, no existía el concepto de entregar la vida por Dios. Abraham Avinu fue el primero, que de vuelta, lo repito a propósito porque es importante para entender el concepto, de abrir el canal. ¿Qué significa abrir un canal? Abrir el canal significa que vos abrís una forma de conectar un lugar con otro lugar. Un canal, por ejemplo, que lleva agua. Entonces vos abrís en un lugar, abrís en el otro lugar y transportás el agua de un lugar a otro. Eso es un canal. Para eso sirve un canal. Entonces, Mesirus Nefesh, el concepto del sacrificio por Dios, esto está grabado en la esencia de todo Yehudi, sin excepción. Pero está oculto. Abraham Avinu abrió el canal para revelar esta cuestión en el mundo, en la práctica. Aquí abajo. Este es el gran mérito de Abraham Avinu. Ahora bien, dicho esto, que esta es la explicación que se trae en diferentes lugares en Hasidut, el mérito de Abraham Avinu fue que fue el primero, y todos los principios son difíciles, todos los comienzos son difíciles, etc. Es una frase clásica, famosa, Kolas Hales Kashes, todos los comienzos son difíciles. Si este fue el gran mérito de Abraham Avinu, ¿por qué justo en la 10ª prueba decimos que este es el mérito de Abraham Avinu y no en la primera? O por lo menos en una de las primeras. Es una discusión cuál fue exacto la primera, pero una de las primeras de las 10 pruebas que mencionamos que Abraham Avinu tuvo es haber sido tirado a un horno ardiente en Ur Kasdim. Por eso la Toira habla de que Abraham salió de Ur Kasdim. Si Abraham vivía en Harán, en la tierra de Harán, en la ciudad de Harán, ¿por qué la Toira dice que se fue de Ur Kasdim? Vivía en otro lado. Entonces nuestros sabios cuentan en Pirkei de Rabbi Eliezer, un midrash, que en la práctica en Ur Kasdim Abraham tuvo una gran prueba. Nimrod, que era el rey de la época, lo desafió a Abraham Avinu. Vos decís que hay un solo Dios. Yo, decía Nimrod, yo soy Dios. ¿Qué te pasa vos? Entonces Nimrod terminó tirándolo a Abraham Avinu en un horno lleno de fuego, esperando que Abraham Avinu y toda su filosofía de que hay un solo Dios y que es el creador de las cosas, etc., toda esa filosofía muera en ese momento, porque muere Abraham y se acabó todo. Pero obviamente Abraham fue salvado milagrosamente, salió de este horno, etc., después se fue a otro lado y siguió la historia de Abraham Avinu. Esto se llama Ur Kasdim. Oir, es fuego. Y Kasdim es el lugar en donde vivían, la tierra de lo que hoy sería Irak o Siria por el norte, quiero decir, más al norte que Irak. El punto es
que ahí hubo una prueba también en donde Abraham entregó su vida, literalmente, por Dios. Se tiró adentro de un horno ardiente, gritando, por así decir, no está escrito así, pero digo, para imaginarse la idea, hay un solo Dios, solamente existe Él es el creador de todo, ¡pum!, lo tiran al fuego. Y se salvó. ¿Y esto no se llama entregar la vida por Dios? Claro que sí. Entonces volvemos al mismo asunto. Dijimos que el mérito y la grandeza de Abraham fue que fue el primero. Buenísimo, fue el primero. Pero ¿por qué justamente decimos eso? ¿Qué es lo especial de la Akeida, del sacrificio de Yitzhak? Que Dios le dice, ahora sé que vos sos temeroso de Dios. Y más aún, no solamente ahora sé que sos temeroso de Dios, si no hubieses pasado esta prueba, todas las anteriores no hubiesen valido nada. Ni siquiera la de Ur Kasdim, que te tiraron adentro de un horno con fuego, etc. Eso no vale nada si no pasabas la última prueba. ¿Por qué? ¿Qué es especial de esta última prueba? ¿Qué es especial de esta última prueba? El Rebbe explica que hay diferentes formas, diferentes conceptos en Mesirus Nefesh, en entregar la vida por Dios, sacrificio por Dios. Y no solamente esto, sino que incluso encontramos este concepto de Mesirus Nefesh, entregar la vida por Dios, en las naciones del mundo también. En los no judíos también existe este concepto de entregar la vida por un valor, por un principio. Incluso una persona puede llegar a un estado en el cual dice, y es totalmente comprensible, ¿sabes qué? Si tal cosa no puedo sostenerla en el mundo, la malijaim, ¿para qué quiero vivir? No necesito vida. Podemos entender, en el caso de Abraham Avinu, si no le dejaban difundir que Dios es uno y el monoteísmo y que no existe la idolatría, etc., tranquilamente Abraham podría haber dicho, ¿sabes qué? No necesito vivir. Mi vida consiste en difundir que Dios es uno. No me dejan difundir esto, chao. No necesito vida. Quiere decir que existen situaciones en las cuales, lógicamente hablando, al Piseichel se dice, racionalmente hablando, tiene sentido entregar la vida. El concepto de vida, ¿qué quiere decir? Lo que voy a decir es algo muy simple, pero paciencia. ¿Qué quiere decir vida? Que estás vivo, que podés actuar en el mundo. Podés hacer algo. Como se diría, you can make a difference. Podés hacer una diferencia en el mundo. Tu aporte, podés aportar algo y tu aporte es significativo en el mundo. Esto es vida. Esto es vida. Pero hay diferentes formas de hacer un aporte en el mundo. Vos podés aportar al mundo, concretamente hablando, haciendo cosas, vivito y coleando, como quien dice. O hay otra forma de aportar al mundo. Si Abraham Avinu, cuando se tiraba al horno ardiente, moría, Haz Veshalom, Dios libre y guarde, si hubiese muerto ahí, ¿su aporte al mundo se hubiese acabado? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la gente hubiese dicho, mirá este meshugene, mirá este loco, el tipo grita a los cuatro vientos que hay un solo Dios, y el tipo se la bancó. El tipo estaba listo para entregarse por su valor, por sus principios y qué sé yo, por sus ideas, se tiró un fuego ardiente, murió ahí, pero el tipo murió como un señor, murió dignamente hablando, se entregó por sus ideas. Entonces, la historia de Abraham, como un personaje monoteísta en la historia de la humanidad, hubiese continuado sin ninguna duda. En otras palabras, existe Mesirus Nefesh, existe entregar la vida racionalmente hablando, que es decir, que tu cabeza misma dicta, prefiero morir antes que seguir vivo de esta manera. Prefiero morir. Y no es que tu aporte en el mundo deja de existir. Quizás es justo al revés. Vemos, esto lo digo entre paréntesis y obviamente que no está en el texto de las hijas del Rebbe, pero vemos muchos artistas, músicos, de diferentes artistas, diferentes escuelas de cosas, pintura, música, etcétera, pero es más famoso los músicos. Está el Club de los 27, que me imagino que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Músicos que en plena carrera, en pleno apogeo de su sabiduría, etcétera, ¡pum!, murieron. ¿Cómo? ¿Cuándo? No interesa, no importa. Pero el punto es que esa muerte los inmortalizó, justo al revés. El hecho de que murieron en pleno apogeo de su carrera artística, qué sé yo, se me viene a la mente Jimi Hendrix, no, eran gente re joven, se me viene a la mente otros personajes, Janis Joplin, gente que eran virtuosos de lo que ellos hacían. Ok, no vengo acá a juzgar música, no sé nada del tema, pero el punto es que eran virtuosos y murieron en plena carrera y esto los inmortalizó.
Quizás, quién sabe, yo no soy quien para juzgar, y en la historia no existe decir, ¿qué hubiese pasado? Sí, no existe. Pero quién sabe si ellos seguían y continuaban, si hubiese llegado hasta hoy en día, o si hubiese llegado algún legado de ellos hasta hoy en día. Quizás se hubiesen quedado perdidos en el camino, olvidados, quién sabe. Pero el hecho de morir, esto los inmortalizó. Cerrando este paréntesis, digamos, tomando esa idea, podemos aplicarla a Abraham Avinu también. Cuando Abraham Avinu estaba en Ur Kasdim, estaba en este lugar en donde lo tiraron a un horno ardiente, él entregó su vida por Dios, pero ¿cómo lo hizo? Basado en su intelecto, basándose en una cuenta racional. ¿Tiene sentido que yo entregue mi vida por Dios de esta manera, o de otra manera, lo que sea, para justamente inmortalizar mi legado? ¿Cuál es mi legado? La unicidad de Dios, el monoteísmo, lo que era en su época, digamos, quizás entre comillas llamarlo el judaísmo de su época, lo que sea. Valía la pena. Él ganaba muriendo. Incluso puedo decir ganaba en el mundo por venir, lo que sea, tenía fe en Dios, ganaba, tenía una ganancia concreta si entregaba su vida por Dios. Esto es un tipo de Mesirus Nefesh. Pero después hay algo que se llama Emes, el verdadero Mesirus Nefesh, el verdadero sacrificio y entrega por Dios. Es cuando racionalmente hablando no tiene sentido. Cuando no hay ni siquiera una cuenta racional que genere que la persona se entregue por Dios. Y todo lo contrario, el entregarse por Dios va a ir contra tu propio beneficio, contra tu propia existencia. Como dijimos antes, Abraham se tiraba dentro del horno. ¿Qué significa estar vivo? Que vos podés actuar en el mundo. Y uno podría pensar, como dije antes, que a través de morir ya no podía actuar en el mundo, todo lo contrario. Actuaba más muriendo que vivo. Entonces su existencia, a pesar de no estar vivo, su existencia se incrementaba, crecía, si el tipo se mataba ahí, si el tipo se moría ahí. Pero hay un tipo de Mesirus Nefesh, hay una forma de entregar la vida en la cual tu existencia deja de ser. Se acabó. No hay más. No quedas inmortalizado. No quedas recordado por todas las generaciones. No más Abraham, no más monoteísmo, no más nada. ¿Cómo vemos esto? En la Keida. Justamente cuando Abraham mata a Yitzhak. Ata quiere decir no mata. Ata a Yitzhak. Y lo va a sacrificar, etc. ¿Por qué? Punto número 1. Dios le dice, Ki be Yitzhak yikare lechazora. Tu descendencia va a ser Yitzhak. Ishmael es otra historia. De hecho, el Talmud dice, es todo un asunto en sí también para explicar quizás en otro momento, Ishmael, yatsa mimenu Ishmael, Abraham salió de él Ishmael, no era su hijo activamente hablando, salió de él. E incluso sobre Yitzhak y Esav también está la misma expresión. Yitzhak yatsa mimenu Esav. De Yitzhak salió Esav. Pero hoy no vamos a hablar de este tema. El punto es que Yitzhak era la descendencia de Abraham. Yitzhak era la continuación de todo este mensaje de monoteísmo, de, entre comillas, gigante, judaísmo de la época, lo que sea. Era Yitzhak el que iba a continuar con todo esto. Y si Abraham lo mataba a Yitzhak, se acabó. Abraham ya estaba viejo, digamos. Se acabó. Y más aún, ni siquiera había gente observando el acto de Abraham matando a Yitzhak. En Ur Kasdim, por lo menos había gente mirando como Abraham se tiraba al horno. ¡Wow! ¿Miraste, Meyugen? ¿Miraste, loco? ¡Se tiró! ¡Wow! ¡Mirá! ¡Salió! ¡Qué locura! Algo debe pasar con este tipo. Por lo menos había gente mirando. Y si se moría, como dijimos antes, la gente iba a decir, bueno, por lo menos se murió coherentemente hablando, como un señor, fiel a sus principios. Vale la pena, este tipo era un buen tipo. Pero acá en la Keida, si Abraham mataba a Yitzhak, como ya dijimos, no quedaba descendencia. Y más aún, no había nadie mirando. Estaban Abraham e Yitzhak. Ni siquiera estaban, como dice la Toira, Neorim, los jóvenes, que los comentaristas discuten quiénes eran, eran Ishmael, Eliezer, los jóvenes que lo acompañaron a Abraham e Yitzhak hacia Jerusalén para sacrificar a su hijo. Ni siquiera ellos estaban ahí. Porque se quedaron con un burro atrás, digamos, lejos del lugar. No había nadie. O sea, no había ninguna ganancia. De ningún tipo. Todo lo contrario, Abraham tenía todas las de perder. Todas las de perder. Entonces, ¿por qué lo hizo Abraham? La única razón por la cual Abraham, en la práctica, hace toda esta cuestión, junto con Yitzhak, es porque Dios quería esto. Es porque Dios se lo pidió. Este es el verdadero concepto de Mesirus Nefesh.
Este es el verdadero concepto de la entrega absoluta a Dios. Ni siquiera con una cuenta, digamos, de kedusha, de santidad, que a través de que yo me muera va a ser santificado el nombre de Dios y la gente va a hablar de mí. Ni eso. Lo único que había era, Dios pidió esto. Dios quiere esto. Este es el verdadero concepto de Mesirus Nefesh. Por eso, ahora vamos a entender por qué dice el Talmud que cuando Dios le dice a Abraham, Ato yodaiti, ahora sé que vos sos temeroso de Dios, ahora lo sé eso. ¿Por qué justamente ahora lo sé? Porque esta prueba fue la primera en que Abraham, en forma clara y revelada, se entregó a Dios, trascendiendo todo lo racional. Sin ningún sentido, sin ninguna razón de ser. Y todo lo contrario, generando en detrimento de él, digamos. Para peor. Y sin embargo lo hizo. A través de que Abraham hizo esto, el Talmud dice, si vos no haces esta prueba, la gente va a decir o van a pensar lo que sea, que todas las anteriores no valieron nada. ¿Por qué? Porque podemos pensar que todas las anteriores pruebas de Abraham, que se fue a Mitzrayim, que le llevaron a Sara, que lo tiraron en un horno ardiente, que estuvo escondido en una cueva 13 años, como dicen los Midrashim, diferentes cuestiones, que había hambruna en la tierra de Israel, Dios le dijo, te voy a dar una brajá, una bendición, cuando te vayas a la tierra de Israel, de Canaán, lo que sea, y en la práctica el tipo entra y la gente se moría de hambre. ¿Qué clase de grandeza es esa? Todas las pruebas que están mencionadas en las palabras de nuestros sabios, que son estas famosas 10 pruebas, las diferentes explicaciones de las 10 pruebas, por lo menos 9, no de las 10, porque la 10ª es esta de la Keida, todas esas pruebas podríamos pensar que Abraham las hizo con un heshbon, con una lógica, con un cálculo santo, puro. Abraham era una persona extremadamente elevada. En los escritos hasídicos, en Kabbalah, Abraham se lo llama Seichel Nelam Mikol Rayon, el intelecto superior a todo tipo de comprensión, de entendimiento. Es impresionante la intelectualidad de Abraham Avinu. Pero, con todo eso, todas las pruebas que había pasado eran porque tenía sentido. Porque el cálculo, la cuenta daba, entrega tu vida por Dios. Pero cuando llega la Keida no había cálculos de ningún tipo. No convenía, no tenía sentido. Solamente porque Dios dijo, Kaj, no, por favor, tomalo a tu hijo, y sacrificalo. Solamente por eso lo hizo Abraham. Entonces, esta prueba es la que, por así decir, cayeriza. Es la que demuestra, por sobre todas las pruebas anteriores, que Abraham Avinu estaba realmente entregado a Dios. Realmente abrió, por así decir, el canal para que cada uno de nosotros podamos hacer verdadero y absoluto Mesirus Nefesh. Verdadera entrega por Dios. Cuando tiene sentido y cuando no tiene sentido. Principalmente cuando no tiene sentido incluso. Este es el concepto de lo que en la Sija el Rebbe lo llama MS Mesirus Nefesh. Verdadera entrega por Dios. Verdadera entrega por Dios. Entonces, volviendo un poco para atrás, la pregunta inicial era ¿por qué es tan famoso este relato de la Keida y no son tan famosos los relatos del sacrificio de otros personajes a lo largo de toda la historia del pueblo judío? Incluyendo, como dijimos antes, a Rabbi Akiva, Metzadá, incluyendo la Shoah, etc. Todos santos y puros que entregaron sus vidas por Dios. ¿Por qué no lo decimos todos los días? Punto número 1, Abraham abrió el canal para que ese tipo de Mesirus Nefesh, de entrega absoluta por Dios, exista en el mundo. Él fue el primero. Y punto número 2, no es todo igual en Mesirus Nefesh. Hay niveles. Existe entregar la vida por Dios sin estar obligado. Existe entregar la vida por Dios estando obligado por una mitzvah. Pero al fin y al cabo tenés el heshbon, el cálculo en tu cabeza. Bueno, es una mitzvah. Estoy ganando una porción en el mundo por venir. ¿Ok? Me muero en este mundo. ¿Qué diferencia hay? Hay Maisei, una historia que cuentan del Tzemach Tzedek, del tercer rebbe de Chabad, que estuvo en prisión un montón de veces, no recuerdo el número ahora, un montón de veces, lo ponían, lo sacaban. En un momento lo amenazaron con una pistola, con un revólver, año 1830 por ahí, con un revólver en la Rusia zarista. Y el Tzemach Tzedek dijo, esto a mí no me asusta. Hay una historia parecida también con el Frierdiker Rebbe, con el rebbe anterior. Esto a mí no me asusta. ¿Por qué? Porque esto asusta a una persona que tiene un mundo y muchos dioses. Pero una persona que tiene 2 mundos y un solo Dios, a mí no me asusta la pistola.
No me asusta el revólver. Si vos solamente tenés un mundo, el mundo material en el que vivís, y muchos dioses, entre comillas, el dinero, la belleza, la sociedad, lo que sea, si te quitan este mundo, perdiste. Si te matan, perdiste. Pero si vos tenés dos mundos, el mundo material, físico que vivimos, y el Olam Haba, el mundo por venir, que es uno de los fundamentos del judaísmo, entonces ¿qué problema hay si te vas de este mundo? ¿Qué perdés? No perdés nada. Tenemos un Dios presente en este mundo, en el mundo por venir. Join, quítame la vida, ¿qué diferencia va a haber? Tiene vida en el mundo por venir. Pero después de todo, no deja de ser un heshbon, un cálculo. ¿A qué me voy de este mundo físico? Estoy en el mundo por venir. Todo lo contrario, por cumplir esta gran mitzvah de Mesirus Nefesh, de entregar la vida por Dios y santificar el nombre de Dios en el mundo, tengo una porción gigante en el mundo por venir. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Tenés fe en esto? Morís por esto. No deja de ser un cálculo. Es de kedusha, de santidad, pero es un cálculo. Y después existe el Mesirus Nefesh de Abraham Avinu. En la Akeida, justamente, en esta historia, la entrega absoluta de Abraham Avinu y de Yitzhak también, la entrega absoluta de Abraham Avinu, sin tener absolutamente ningún tipo de beneficio, ningún tipo de futuro a partir de esto, nadie mirando esto. Esto es el verdadero concepto de Mesirus Nefesh. Ahora bien, dada la explicación, ¿qué queda para nosotros? Por un lado, nuestros sabios dicen algo interesante, y cuando nuestros sabios dicen algo así, no solamente es una frase bonita, sino que es lo que nos da la fuerza. El hecho de que existe la frase, el concepto en el mundo, nos da la fuerza para poder lograr efectivamente esto. Nuestros sabios dicen que toda persona debe pensar sobre sí mismo. Admosai agiu maisai, ¿cuándo van a llegar mis acciones? Le maise avoisai, a las acciones de mis padres, Abraham, Yitzhak y Jacob. ¿Cuándo voy a estar yo en el nivel de Abraham, Yitzhak y Jacob? Y los tres, Abraham más Yitzhak más Jacob. Esto por un lado. ¿Quién de nosotros puede decir, yo soy como Abraham, yo soy como, obviamente, etcétera? Yo por lo menos no lo puedo decir. Pero el punto es que cada uno debería por lo menos apuntar, enfocar a ser como Abraham, Yitzhak y Jacob. Tenemos la fuerza para esto. ¿Y de dónde sale esa fuerza? El Rebbe menciona que cada uno de nosotros, por ser descendientes de Abraham Avinu, heredamos justamente esto de Abraham Avinu. Koyach HaMesirus Nefesh, la fuerza para entregar y sacrificar nuestras vidas por Dios, en forma completa. Ahora bien, dicho esto, y esto lo agrego yo, no está en la sige, digamos, está en la charla de Rebbe, dicho esto, todavía falta, digamos, un poco de explicación de qué queda para nosotros, literalmente, cada uno de nosotros ahora acá. En la época de Abraham Avinu, en las épocas de la Shoah, etc., había gente que impedía la observancia de Torah y Mitzvot, impedía la existencia del pueblo judío. Entonces, mucha gente, de vuelta, Tehoirim, puros, Kedoshim, santos, entregaron sus vidas por Dios. ¿Ok? Está perfecto. Pero hoy en día, no hay nadie que nos fuerce, básicamente, en los países más comunes, digamos. No hay nadie que nos fuerce en el mundo occidental, qué sé yo. Nadie que nos fuerce a dejar nuestro judaísmo. Nadie que nos obligue a hacer idolatrías o cosas raras. No está esto. Entonces, ¿en qué consiste Mesirus Nefesh? ¿Cuál es el concepto moderno de Mesirus Nefesh? Y más aún, hablamos de entrega de Mesirus Nefesh, quiere decir sacrificio. Hablamos de que hay niveles, madreiges, niveles de Mesirus Nefesh. ¿Cómo se ve esto en nuestras vidas? Es muy interesante. Hasidus explica que la palabra Nefesh significa alma. Esto es Nefesh. De hecho, el alma tiene 5 nombres diferentes: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida, que no importan las diferencias entre ellos, son diferentes nombres que aparecen en la Toira, en el Tanaj entero, haciendo referencia al alma. Son 5 niveles del alma. Hamisha, Shmois, Nikrula. Son 5 nombres que no son 5 nombres de la misma cosa, son 5 niveles de una cosa. El punto es que Nefesh es el nombre del alma, pero es un nombre del alma. Pero la palabra Nefesh también significa voluntad, Rotzoin. ¿Dónde vemos esto? Cuando Abraham vino, justamente en la parsha que viene, Parshat Hayesara, cuando Abraham vino va a comprar Me'aras Machpeila, la cueva en donde está enterrado Adán y Java, Abraham y Sara, etc. Cuando Abraham vino va a comprar esta cueva, se la compra a un personaje que se llamaba Efroin Agiti. Así se llamaba, Efroin el Hitita o Hiti, no sé cómo se dice. Efroin Agiti. Y tiene toda una conversación Abraham con Bnei Ges, con los habitantes de este lugar, los hijos de Het, así se llamaban.
que Efrón era un personaje de este pueblo. Cuando Abraham está hablando con ellos le proponen a Abraham enterrar a Sara, de vuelta, esta es la parcha que viene, pero enterrar a Sara en alguna de las tumbas de ellos. Te vamos a ofrecer las mejores tumbas, no te preocupes. Sos un tipo importante, te apreciamos. No necesitas comprar un pedazo de tierra para enterrar a tu esposa. Enterrar en alguna tumba de los nuestros. Y Abraham se niega rotundamente. Y Abraham dice, no. Si ustedes realmente me aprecian, si ustedes realmente quieren, preséntenme a Efrón, este personaje que se llama Efrón Agiti, y yo le quiero comprar una tierra que él tiene, que en esa tierra está Me'aras Machpelah, la cueva donde están enterrados Adam, Java, etc. ¿Cómo dice Abraham? ¿Qué expresión utiliza la Toira cuando Abraham dice, si ustedes quieren, preséntenme, etc.? Abraham dice así, Im yesh es nafshechem. Si ustedes quieren, si está en el nefesh de ustedes, si está en la voluntad de ustedes, señores, preséntenme a Efrón Agiti, quiero comprarle una porción de tierra. Vemos de acá que nefesh no significa solamente alma. Nefesh quiere decir rotzen, voluntad. Entonces, ¿qué significa en términos modernos para nosotros que vivimos en el mundo occidental, donde nadie nos fuerza, etcétera? ¿Qué significa Mesirus Nefesh? No es que te van a matar y que tenés que entregar tu vida por Dios. No. Que tenés que entregar tu voluntad a Dios. Mesira significa entrega. Limsor significa entregar. Pasar de acá para allá, te entrego esto, animo serleja, te entrego esto y aquello, un documento. Mesiras Nefesh es entrega del alma, y en términos modernos es entrega de la voluntad. Como dicen Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, no es una cosa sacada de la galera ni de otro mundo. Asei retzoincha ki retzoin no. Hacé de tu voluntad como la voluntad de Dios. Que lo que vos quieras sea lo que Dios quiere. Esto significa Mesirus Nefesh. Esto significa entregarle a Dios nuestra capacidad de voluntad. En otras palabras, más simples todavía, y esto por supuesto antes de las otras palabras, esto lo tenemos como herencia, como Yerusha de Abraham Avinu. El verdadero concepto de Mesirus Nefesh, sin cuentas, sin cálculos, sin beneficios, sin nada. ¿Qué quiere decir esto en términos más simples todavía? A lo largo del camino que cada uno de nosotros camina, digamos, para acercarse a Hashem, van a aparecer muchos obstáculos. Muchos obstáculos. No es un camino fácil. Y en esos obstáculos, a veces, el obstáculo consiste en, mira, sé que esto es lo que tengo que hacer, pero no tengo ganas. ¿Cuántas veces, esto se ve con los chicos, con los jóvenes, pero con los adultos también nos pasa? ¿Cuántas veces tenemos clarísimo lo que tenemos que hacer? Para rendir el examen de, ¿qué se llama? Matemática, hay que estudiar matemática. No hay que ser muy inteligente para eso. Lo tenés que hacer, flaco, sentate y estudiá, abrí los libros, calentá la silla, como quien dice, y estudiá. Y ya sé que tengo que hacer eso. No soy tonto, ya entendí que eso es lo que hay que hacer, pero no tengo ganas. Esto es Mesirus Nefesh. ¿Quién te preguntó que tenía que tener ganas? ¿Quién te preguntó si tenés ganas? ¿Quién te pidió siquiera que disfrutes? Hacelo. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que es correcto. Y más aún, a través de que lo hagas y a través de que lo repitas una y otra vez, vas a aprender a disfrutarlo. El tajlis, el objetivo es que sí lo puedas disfrutar. La forma más fácil de disfrutar este tipo de cosas de Torah y Mitzvot es sabiendo que Dios disfruta de nuestro Torah y Mitzvot. Dice el Salmo, Isma Hashem b'ma'asav. Traducción literal, que Dios se alegre con sus acciones. O sea, Dios está contento porque es un mundo muy lindo. Qué bueno. Pero hay una explicación un poco más profunda. Isma Hashem, ¿cómo se alegra Dios? Sea lo que fuera que quiere decir, no importa. ¿Cómo se alegra Dios? B'ma'asav, con las acciones del hombre. Cuando nosotros actuamos y hacemos lo que tenemos que hacer, ¿cómo sabes lo que tenés que hacer? Es lo que dice Dios en la Toira. Cuando hacemos lo que tenemos que hacer, Isma Hashem, Hashem se alegra. Dios está contento y esto genera automáticamente una alegría en uno, que estamos haciendo lo que corresponde. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y esta es la alegría más grande que hay, por así decir. Esta es la explicación, digamos. Esta es la idea de por qué mencionamos todos los santos días del año la historia de la Akeida.
esta historia de Abraham Avinu, de cuando ató a Yitzhak, etcétera, el sacrificio de Abraham, el sacrificio de Yitzhak, porque esta historia es el baluarte, digamos, es la columna que tenemos y que sostiene al pueblo judío desde Abraham Avinu hasta el día de hoy. Esta capacidad de entregarnos por Dios, entregar la voluntad a Dios, etcétera, para observar sus preceptos, porque esto es lo que Él quiere, porque esto es lo que lo alegra, por así decir, a Él. Esto es la Sija del Rebbe. Hay un detalle más, me parece interesante, en una de las notas el Rebbe trae que esta no es la única explicación, como yo dije al comienzo, esta no es la única explicación que hay del mérito, de la importancia de la Akeida, no es la única, hay otras explicaciones. Otra explicación el Rebbe trae acá del Alter Rebbe. El Alter Rebbe en el Tania trae cuál fue el verdadero mérito de la Akeida. ¿Cuál fue el verdadero mérito de que Abraham ató a Yitzhak, etc.? Y el Alter Rebbe trae Zrizus, la diligencia de Abraham. De que no era un vago, no se quedó Shlufen durmiendo. Abraham podría haber dicho, bueno, Dios quiere que yo mate a Yitzhak. En la práctica, ¿cuántas veces habló Dios con nosotros o con tantos Kedoshim, como dijimos antes, Kedoshim, Tehoirim, gente santa, pura, que entregó sus vidas por Dios, y Dios ni habló con ellos? Y Dios habló con Abraham y le dijo, agarrá a tu hijo y matalo y qué sé yo y qué sé cuánto. Abraham podría haber dicho, che, déjame tomar un café antes, déjame el último desayuno con Yitzhak, dame un par de días más, que charlamos un rato más, a ver qué onda, qué le pasa en su vida, y después lo mato. Pero déjame disfrutar un poquito más de Yitzhak. Yo voy a hacer lo que vos querés, no te preocupes. Lo voy a hacer. Pero dame un tiempo, déjame adaptarme, déjame hacerme la idea de que no va a estar más. Abraham no hizo eso. ¿Cómo sabemos que Abraham no hizo eso? Y Abraham fue diligente, fue rápido, eficiente, digamos, en esto. Porque la Toira nos cuenta que después de que Dios le dice, Kaj no es biljo, tomá por favor a tu hijo, etc., Abraham, la Toira cuenta, Vayashkem Abraham Baboiker. Abraham se levantó temprano. Vayashkem Ashkama significa levantarse temprano. Como quien dice, estoy súper ocupado, tengo un día re completo de cosas, me levanto temprano para que me rinda el día. Abraham se levantó temprano. Vayahaboyes Hamoiroi, él mismo ensilló su burro, y Abraham tenía Avadim Ushfajois, tenía sirvientes, sirvientas, tenía toda una corte de gente entera que le ensillaba el burro. ¿Te parece que Abraham mismo tenía que ensillar el burro? No era necesario. Pero él mismo se levantó temprano, ensilló su burro, juntó las maderitas, agarró el cuchillo, se fue. Esta diligencia de Abraham Avinu es lo que se sostiene para nosotros generación tras generación. Este es el mérito, por así decir, de la Akeida de Abraham Avinu, según otra explicación que está traído por el Alter Rebbe. Bueno, nada, como me resulta posible porque sucede, pero es entiendo altísima. Entiendo lo que mencionás, que la vara es muy alta. Es bueno que lo menciones. Y en realidad, quizás yo no lo expresé suficientemente claro, o directamente ni lo expresé, pero a pesar de que la vara es alta, en cada nivel en que la persona se encuentra, puede expresar esta acción, esta idea, este concepto, en su nivel. Hay una frase del Zohar interesante, que la frase es Kol had vehad lefum shiura delay, cada uno según su medida. Hay un nivel en el cual para una persona una determinada acción es Mesirus Nefesh, es entregar la vida por Dios, pero para otra persona en un nivel superior esa misma acción es Bobe Maises, es una tontería. Pero no deja de ser, o sea, muy fácil quiero decir, pero no deja de ser entregar la vida para el personaje número uno. Porque en la circunstancia en que ese personaje se encuentra, en el nivel en el que esa persona se encuentra, para esa persona es realmente, pero verdaderamente y 100% Mesirus Nefesh, entregar la vida. Pero para otro no. Entonces cada uno, este concepto de entregar la vida por Dios, cada uno lo puede expresar en su propio nivel, en su propia vida, con sus propios asuntos. Para una persona dejar de comer jamón puede ser entregar la vida por Dios.
Literalmente, extremadamente difícil. Mi vida depende de eso. Y me estás poniendo, como quien dice, la vara muy alto. Me estás exigiendo que me quiebre y me quebrante y me destruya a mí mismo. Y para otra persona puede pensar, ¿sabes qué? Jamón no me va ni me viene, no me interesa, no quiere que coma, no como, y otra cosa. Como otra cosa, no me interesa. Es algo que no, como se dice, ni fu ni fa. No me representa nada. Es muy fácil. Y nosotros, por supuesto, ninguno de nosotros, somos quien para juzgar qué asuntos para el otro son realmente entregar la vida por Dios o no. Porque obviamente uno tiene amor propio y en general miramos nuestro propio ombligo y nos cuesta levantar un poco la cabeza y mirar a otros realmente hablando, no digo criticando, no estoy hablando de eso. Entonces nosotros miramos y decimos, ¿sabes qué? Para mí no comer jamón es una tontería, es recontra fácil, no compre otra cosa, ni siquiera me gustaba tanto, no me importa, y no entiendo por qué Jaime Yankel se vuelve loco que no puede comer jamón. Y es un desafío cada vez que va a una fiesta y están los sandwichitos de jamón y queso y se vuelve loco, es una tontería. Aunque a uno le parezca una tontería una determinada actividad, no comer jamón, para el otro puede realmente ser un desafío gigante. Y lo interesante, me parece a mí, es que planteado el desafío, planteada la dificultad, uno lucha contra ese desafío, lucha contra la dificultad, a veces le va mejor y a veces le va peor, etc. Pero después uno lo supera. Superada esa dificultad, prepárate, porque va a surgir otra. Y a veces surge otra más difícil que la anterior todavía. Y me parece importante, simplemente para acotar lo que estaba diciendo, agregar un detalle más. Esto no es niveles. No es que el judaísmo es, por decir una escala nada más, del 1 al 10. Che, ¿por dónde vas vos? Y yo voy por el 2. Ah, yo voy por el 5. Vale, seguimos adelante. Cuando me llegue... No es así. Estamos todos en el mismo nivel. Estamos todos igual frente a Dios. Solo que tu desafío es A, mi desafío es B, el desafío del otro es C. Son diferentes desafíos, pero no es que estás en un nivel en que tus desafíos son de esta manera. No. Cada uno tiene sus desafíos, que se expresan en forma diferente, pero al fin y al cabo es lo mismo. A uno le cuesta no comer jamón, al otro le cuesta no pensar en pensamientos inapropiados, y al otro le cuesta no mirar donde no tiene que mirar, y al otro le cuesta no decir lo que no tiene que decir, y al otro le cuesta... Al fin y al cabo, es un desafío frente a Dios. No importa mucho cómo se expresa ese desafío. Lo que importa es que hay un desafío y que lo podemos superar. Y de hecho, justamente, la enseñanza de esta Akeida, de esta atadura de Yitzhak, etc., es que podemos superar ese desafío. Tenemos la capacidad de entregarnos a Dios. En el nivel en el que sea, con el desafío en que sea, lo podemos hacer. Porque Abraham es el que abrió el canal para esto. Porque Abraham lo hizo sin beneficios, sin sentido, etc. Que esa es toda la enseñanza de la Akeida. Entonces lo podemos superar. No importa ni siquiera qué es lo que hay que superar. Para cada caso va a ser diferente. Y no existe decir, tu desafío es una tontería. ¿Sabes qué? Mazel tov, vos ya lo superaste. Pero para la persona que no lo superó, es la vida entera. No es una tontería. En eso consiste la vida. Entonces nunca lo podés llamar al desafío del otro una tontería. ¿Qué tontería? Para vos era una tontería. Y los desafíos que para vos son desafíos, para el otro son una tontería. Entonces, ¿qué? No importa qué es el desafío. Lo que importa es como quien dice, en el judaísmo, el kuntz, la clave de la cosa no es llegar a ningún lado. Olvídate. No es llegar. ¿Qué llegar? ¿A dónde vas a llegar? Si Dios es infinito, siempre puedes seguir avanzando. El desafío es participar. El desafío es, por así decir, correr la carrera. El desafío no es llegar. Nosotros, como seres humanos comunes y corrientes, estamos muy acostumbrados a que hay carreras. Todos corremos carreras. Primero la primaria, después tenés que hacer la secundaria, después tenés que ir la facultad, después tenés que tener un buen trabajo, una familia, etcétera, etcétera. Las carreras que todos corremos. Hay que juntar plata, hay que pagar los impuestos, carreras, todos tenemos carreras. Criar los hijos y así va superándose y cambiando, digamos. Pero siempre estamos corriendo carreras.
Y pensamos, bueno, ahora terminé la facultad, llegué, ahora terminé, no sé, tengo un buen trabajo, llegué, ahora soy el jefe de acá, llegué, ahora me cambié de empresa, llegué. ¿A dónde llegaste? Nadie te pidió que llegues a ningún lado. La cuestión no es llegar a ningún lado. La cuestión es correr, por así decir. Corre la carrera. No aflojes. No te quedes parado, porque si estás parado, obviamente no estás corriendo. Pero la cosa es, corre la carrera. El hecho de estar corriendo, esto ya es bueno. Esto significa que estás bien. Y que Dios, digamos, está disfrutando de tu corrida, de tu carrera. ¿A dónde vas a llegar? En el peor de los casos, es un problema de Dios. No es nuestro. Dios nos puso, digamos así, para correr. ¿Llegar a dónde? ¿Qué te importa? Es problema de Él. Que haga lo que quiera con el, entre comillas, lo digo gigante, el destino. Porque no hay un destino, pero como quien dice, ¿a dónde tendré que llegar? Eso es problema de Él. El Baal Shem Tov decía, hay un pasuk en Tehilim, en los Salmos, de Dios, Dios es el que guía los pasos del hombre, es el que establece los pasos del hombre. Y uno debe buscar el camino de Dios, en donde sea que está. ¿Qué significa que Dios es el que establece los pasos del hombre? Dios te pone en el lugar donde tenés que estar, en la situación en la que tenés que estar, y uno lo que tiene que hacer es tratar de hacer lo mejor que puede en la situación en la que está. Entonces, como decía antes, el punto es saber que hay desafíos. El punto es, no, entre comillas lo digo, no burlarse de los desafíos del otro, que son fáciles o difíciles. Deja, los tuyos son tuyos y así tienen que ser, porque están medidos de acuerdo a tu capacidad. Y tu trabajo, ¿sabes cuál es? Corre, anda, y estás bien. Si estás andando, es porque estás bien. Es como mal citan, por lo menos así escuché, dicen que está en el Quijote, pero dicen que no está en el Quijote, etc. Como es Sancho, los perros ladran, señal de que cabalgamos. No sé si está en el Quijote o no, no importa, la frase es interesante como frase en sí. Si tenés desafíos, quiere decir que estás avanzando, quiere decir que estás trabajando. Está bien, está bueno. El día que no tengas ningún desafío, y bueno, ya llegaron los 120 años, y nada, te va para arriba. Nos vamos todos para arriba algún día, pero ahí se acabaron los desafíos. ¿Tenés desafíos? Good. Eso es bueno. Eso es bueno. Y sabé, en base a la sija que estudiamos, sabé que Abraham Avinu, por eso justamente se llama Avinu, nuestro padre. Abraham Avinu fue el primero y abrió el canal para que cada uno de nosotros, cada desafío que tengamos en la vida, lo podamos superar. Él nos legó esta fuerza, esta energía, para que cada uno de nosotros podamos superarlo. Y por eso Abraham, por lo menos es una de las razones que se llamaba Abraham Oyehavi. Abraham, mi querido, lo llamaba Dios. Mi querido, mi amado Abraham. ¿Cuál era? Hay otras cuestiones también, pero ¿cuál era una de las virtudes de Abraham Avinu? Justamente esta cuestión, el sacrificio y la entrega total. Y el legarle a sus hijos esto, dejarle a cada uno de nosotros esta fuerza para andar, para superar esos sacrificios, uno atrás del otro. No, que Hashem nos dé el zhut, nos dé el mérito de poder tener sacrificios, de poder superar esos sacrificios e ir creciendo, y el Jumejail el Joil, ir de fuerza en fuerza, creciendo, superando obstáculos y sabiendo que Hashem disfruta. Ismach Hashem b'maisav. Hashem se alegra con nuestras acciones. De vuelta, no es el pshat, no es el sentido literal, pero b'maisav, maisav shel Israel, nuestras acciones. Hashem se alegra y está feliz con cada uno de los pasitos, por más pequeños que sean, como un padre o madre, lo mismo cuando los nenes aprenden a caminar, ¿sí? Que gatean para acá, para allá, dan 2, 3 pasitos, se caen, ¿sí? se golpean contra el piso, qué sé yo. Y los padres disfrutamos. Ven, mirá, dio un paso, mirá lo que es esto. El nene sabe caminar. O sea, si lo viésemos desde una perspectiva totalmente desagradable, pero no importa. ¿El nene sabe caminar? No, ¿qué caminar? ¿No ves que da medio paso y se cae? No sirve para nada. Eso no se llama caminar. ¿De qué estás tan feliz? Si al final no aprendió nada. Pará, dio medio pasito y después se le cayó la cola contra el piso, hizo ruidito. Esto es lo más grande que hay. Esto es exactamente igual. Hashem disfruta de cada uno de esos pasitos. ¡Ay! Después te caíste y te golpeaste, etc. El papá está contento. El padre está contento igual. La mamá, el papá, lo mismo. Están contentos igual. Disfrutan de cada pasito,
Ok, después te vas a volver a levantar, te vas a volver a caer, y te vas a volver... No. La Teira dice, el Tanaj dice, Sheva ipel tzadik bekam. 7 veces se cae el tzadik, está hablando de un tzadik, y se levanta. Y Hashem disfruta cada vez que damos el paso, cada vez que nos caemos y nos levantamos. Tenemos que saber que tenemos esa capacidad para levantarnos, tenemos la fuerza para eso, y esto es uno de los grandes legados de Abraham Avinu.